Pero viste que inconscientemente como que esa tipo Palito Ortega, ¿no? ¿Te acordaste? Bien. Teniendo el cabecito con unos dedos, ¿viste? Hizo un trabajo sobrenatural para que el dedo quede bajo. ¿Viste? Estaba así el chabón, todo contracturado, ¿viste? Pero así. Bueno. Quizás deben estar diciendo por fin es la última, ¿no? Yo les dije, me cuesta entrar, pero después van a querer que me vaya. Bueno, les damos muchas gracias por habernos permitido compartir este tiempo. Muchas de las cosas que les compartimos son las cosas con las que luchamos. Creo que ninguno puede, de los que estamos acá, decir esto, háganlo como lo hago yo, porque no seríamos dignos de decir algo así, ¿no? Pero lo bueno es quizás sembrar inquietudes y ir viendo que tenemos que volver a casa para poder trabajar y animarte a eso, ¿no? A poder charlar, conversar, ser analítico de las situaciones y ver en la gracia de Dios qué es lo que Dios nos permite. Ahí Sergio nos decía, bueno, tenemos que cantar de la bondad de Dios, y es cierto, pero creo yo que el desafío más grande es vivir en la bondad de Dios. Porque cantarlo, venimos un ratito, la canción está linda, te la va a acordar, la va a poner en el auto después, pero el hecho de vivir en la bondad de Dios es el desafío de todos los días. Y bueno, uno ora para que el Espíritu Santo realmente sea el que les ministre, les enseñe. Nosotros estamos acostumbrados en la iglesia, a veces yo me paso de salvaje, ¿no? Porque es como que no tenemos filtro y hablamos las cosas bien directas. Y bueno, espero que hayan sabido entender las cosas, siempre es con un ánimo de poder bendecirles y quiera Dios que use su palabra para que haga una gran obra entre ustedes. Hablamos de un matrimonio al principio enredado con cosas, ¿no? Ayer hablamos un poquitito acerca de un matrimonio quizás que está en otra, ¿no es cierto? Ha perdido la cuestión de estar enfocado y se ha volcado a cuestiones que quizás no están buenas, pero en esta mañana me gustaría terminar hablándote de un matrimonio entendido. Ese es el matrimonio que vos y yo tenemos que construir, y vamos a ser súper sencillos, vamos a intentar no ser muy largos, pero sí hay algunas cositas que realmente siento de parte de Dios compartirle. Puede ser debut y despedida, ¿no es cierto? Pero tengo la paz del Señor de poder compartirte algunas cosas que creo que son muy propicias y actuales para este tiempo. Hechos capítulo 18. Quizás uno de los matrimonios en la Biblia que más contenido nos deja, lo que es un matrimonio entendido, un matrimonio que realmente entiende el tiempo, la forma y lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y me gustaría mencionarte 3 características de este matrimonio, que sea en la voluntad del Señor, características que vos puedas duplicar o replicar en el tuyo. Y dice ahí en el capítulo 18, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más claramente, más exactamente el camino de Dios. Y dice el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le encaminaron y escribieron a los discípulos
que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Romanos, si me acompañás, leemos todo junto y después sacamos algunas conclusiones. Romanos capítulo 16, verso 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 1 Corintios, capítulo 16, verso 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Ese es un porcentaje amplio de lo que la Biblia nos habla de este matrimonio. Aquila y Priscila. Un matrimonio que le podemos poner el rótulo de un matrimonio entendido. Y hay tres características sobre las cuales me gustaría meditar. La primera característica es que este matrimonio tenía compañerismo. Ahí en Hechos capítulo 18 se nos menciona que ellos estaban juntos, trabajaban juntos, compartían mucho tiempo juntos. Quizás estás sobrecargado de tiempo con tu mujer, ¿no? Decís todo el fin de semana juntos, no solamente cuando estamos a la noche en la pieza, comemos juntos, tomamos mate juntos, nos sentamos juntos. Y vos decís, por esta semana quizás vamos a tener que tomarnos un tiempo, ¿no? Porque es mucho, ¿viste? Cuando estábamos por salir, yo hablé de la carga, a ella no le gusta mucho viajar. A mí me gusta mucho manejar y salir a la ruta, me gusta manejar 24 horas seguidas. Ahora estamos más viejos, quizás hace rato nos hacemos esa locura. A veces con la iglesia tenemos que salir de viajes misioneros y bueno, la gente tal vez termina el horario laboral, 4 o 5 de la tarde, nos subimos, nos vamos para el sur, nos vamos para el norte, llegamos, hay que trabajar, hacer cosas, estamos así a full. Termina la actividad del domingo y tenemos que volver porque el otro día la gente labura y tenés que llegar y son muchísimas horas de viaje. Muchas horas de viaje con los chicos. Una vez cometimos el error de ir a Brasil. Llevamos a mi suegra porque tiene el hermano en Brasil. Obviamente es como el libro de poner era la que pagaba, ¿no? Entonces tenía que ir. Pero no. Hoy sacamos nuestra, hoy la digamos, así que Sergio, liberate. Entonces a Nachito, ¿cuánto tenía Nachito? 4, ya venía intenso a los 4. Entonces le decíamos a Nachito, mirá, el viaje es largo. ¿Está? Pero largo, no sé, vas a mirarte 8 películas en la tablet y vamos a seguir viajando, vamos a estar a mitad de camino. ¿Se entiende? ¿Viste? Era amenaza de muerte. No llegamos a la autopista, 10 cuadras teníamos la autopista. Y empezó, pa, ¿cuánto falta? Te arregló las vacaciones, chavo, ¿viste? Así que algo que le decía a él, digo, no sabés qué lindo va a ser poder viajar estando solos. Veníamos cantando, veníamos hablando, conversando, porque son momentos que cuando estás en la vida cotidiana no los tenés. Y son tiempos que tenemos que disfrutar. Quizás el enemigo ha logrado hacernos perder las cosas que realmente son importantes. Y este matrimonio fue un matrimonio entendido porque fue un matrimonio que entre ellos tenían compañerismo. Tu mejor compañera, tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu mejor compañero es la persona que tenés al lado. Y es algo, queridos hermanos, que el enemigo nos ha logrado quitar. Pareciera ser una carga, ¿viste? Y muchas veces rotulamos cosas, hoy tengo que viajar con la bruja. Hablamos como hablan nuestros compañeros de laburo. Y le hemos quitado el valor a algo que para Dios es muy importante. Si vos buscás en la Biblia,
te vas a encontrar con toda clase de matrimonios. Hay matrimonios que los dos estaban mal, ejemplo Ananías y Zafira, que se pusieron de acuerdo para lo malo. Tenés poquitos matrimonios, Priscila y Aquila, hablábamos de Zacarías y Elizabeth. No sé si te vas a encontrar con... Te van a sobrar los dedos de una mano, ¿eh? Lo que hay muchos es uno bien y el otro mal. O ella mal y él bien. Eso se está repleto. Y como está repleta la Biblia, está repleta la iglesia. Y tristemente las iglesias no andan bien porque no tenemos matrimonios entendidos y cuáles son las cosas que entre nosotros no pueden faltar. Y una de las cosas que no puede faltar es lo que no le faltó a ellos: ser buenos compañeros. Interesarse el uno por lo que le gusta al otro. Interesarse el otro para complacer al otro. Y no estamos hablando simplemente por una cuestión física o sexual, sino por la cuestión cotidiana de hacerla sentir a ella y vos hacerle sentir a él que en este mundo la persona más importante que existe en el planeta es él o es ella. Y que podrían pasar un montón de cosas, pero si estás con él o con ella, y la cosa es distinta. Hay veces que nos hemos olvidado y hemos devaluado la importancia que tiene la pareja. Y esto es algo que este matrimonio nos enseña y nos recuerda que no podemos devaluar. ¿Por qué? Porque fueron intencionales en el tiempo que pasaron con ellos. Hoy día, en la sociedad que vivimos, ya vivir con tu esposa es un logro. Pensar en servir con tu esposa, bueno, yo no sé qué costumbre tienen nosotros en la iglesia. Generalmente el matrimonio sirve junto, porque nos parece que es lo que Dios diseñó. Pero vos decís, bueno, vivimos juntos, servimos juntos, trabajar juntos, no. Porque ya sería, voy a exponer mi matrimonio a una... y sería una bendición. Lo que pasa que en una situación como esa, lo que requiere de nosotros es que saquemos lo mejor. Y por eso la Biblia es súper sencilla. Por eso, bueno, ¿qué tenemos que hacer para hacer un matrimonio entendido? Tenés que aprender a ser compañero. Ellos tenían compañerismo. Vos con ella, vos con él, tenés que disfrutar de ese mismo compañerismo. ¿Por qué? Porque cuando vos disfrutás tu compañerismo con ella, vas a empezar a disfrutar tu compañerismo con otras personas. Y claro, dice que se le juntó nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Te imaginás de qué hablarían, ¿no? Y un ratito de fútbol, no sé qué deporte harían en ese momento, algo, no somos extraterrestres tampoco, ¿no es cierto? Es común y corriente, pero un ratito. ¿Sabe de qué deberían hablar? Y le debería contar qué iba a leer en la sinagoga, cómo iba a arrancar el mensaje, qué ilustración iba a... Y claro, Priscila y Aquila estaban ahí, escuchaban, y eso era un instituto bíblico continuo. Porque estaban, creo yo, después del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, una de las personas más destacadas de la Biblia. Claro, ellos disfrutaban su compañerismo, pero ese compañerismo les permitía también disfrutar el compañerismo con otros. Hay veces que estamos encerrados en casa, en nuestro búnker, pero muchas veces se transforma en un búnker para que otros no vengan, no lleguen y traigan bendición a la vida. Porque Pablo para ellos fue una bendición. ¿Cuáles son las personas que son de bendición para tu familia? Y lo que pasa es que no tengo tiempo para... Si no tenés tiempo, no entendiste lo que es la iglesia. Lo que pasa es que los lunes... los lunes salgo a correr, los martes... Acá hacen patín, ¿no? Hago patín. Acá el patín es... Ojo, yo estoy informada acá de todo esto. No soy una carita linda. Un día, el miércoles, pesca. Después laburo. Todos los días. El jueves lee la Biblia, dice, ¿no? Lee la Biblia. Y claro, tenemos toda la agenda armada, ¿viste? Y no tenemos tiempo para compartir con la familia de la fe. Claro, nosotros queremos que el Señor, yo sé que Dios va a hacer milagros. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, evidentemente que lo condicionamos. Porque nosotros queremos tener los resultados de la iglesia primitiva viviendo como una iglesia
totalmente opuesta a lo que la Biblia nos enseña. Estamos equivocados. Entonces, la primera característica que ellos tuvieron tiene que ver con que tenían compañerismo. Ojalá que Dios utilice este fin de semana para poder disfrutar del compañerismo que con tu mujer tenés que tener, pero con otras personas tenés que ser intencional para poder disfrutar. Eso es algo que uno se lo tiene que proponer. Es algo que del liderazgo de la iglesia lo incentivamos. Tener un día para la visitación. Es decir, un día. Sí, un día. Si podés más, más. Pues bueno, pero un día, ¿qué es? Y un día son 52 visitas en el año. ¿Cuántas visitas hiciste el año pasado? Y te vas a encontrar que no llegaste ni a 10. No cuentan los cumpleaños y esas cosas, ¿no? Te estoy hablando de la visita intencional. Es decir, hermano, esta semana te quiero ir a visitar. Y cuando nos visitamos, ¿qué hacemos? Nos tenemos que bendecir. Así que no podemos hablar de hermanos que no están presentes, te comparten un motivo de oración, no sabes lo que pasó en el retiro. ¿Viste? No compartas eso. Fíjate cómo está, qué necesita, por qué cosas podemos orar, porque esa es la comunión y el compañerismo que realmente nos edifica. Para que en nuestras iglesias, en el lugar donde Dios te puso, puedas empezar a disfrutar y experimentar las cosas que solamente Dios puede hacer. Segunda característica, no solamente tenían compañerismo. Yo anotaba, bueno, no tengo nada anotado, pero en la idea tenían convicciones. Y se presenta una situación muy particular. Llega Apolos, varón elocuente, fervoroso, diligente, una máquina. ¿Viste que hay gente que cuando pasa y habla, o vos escuchás a alguien que te dirige la mano? Hola hermanos, ¿cómo les va? Estamos en la presencia de Dios y levanta. ¿Viste? Ya la tonada como que, oh, ¿quién será este varón elocuente? Claro, lo ves hacer que es, por favor. Ahí volvemos. Pero viste que hay gente que tiene una... O sea, vos lo escuchás y te atrapa por la forma en que habla. Seguramente, viste que tenemos los oradores top en las iglesias, ¿viste? Y a mí me gusta porque cuando termina con una musiquita, y esa musiquita es como un vals celestial. Le metemos palabras que nada que ver, ¿viste? Pero seguramente vos tenés un predicador preferido, no está mal. Ahora, este hombre llegaba, predicaba, y evidentemente tenía muchísimas condiciones buenas. Pero sentadito en el auditorio, ¿quién estaba? Aquila y Priscila. Así que, ¿sabés qué hicieron Aquila y Priscila? Dice, acá hay algo que no está bien. ¿Cuál era el tema? El mensaje no es que el mensaje era incorrecto. Él estaba dando un mensaje que la Biblia aclara que era incompleto. Porque a él había tenido la revelación hasta el bautismo de Juan. ¿Qué hubieras hecho vos en ese auditorio? Yo te digo que hubieran hecho en Verazategui. Obviamente que está el francotirador que no terminaría de hablar, ¿no? Pero ¿sabés qué hubieran hecho? Hermano, le quiero decir algo. Acá nosotros ya pasamos el episodio del bautismo de Juan. Estamos más adelantados en la serie. Lo que usted está diciendo está fuera de contexto. Y hay alguno que quizás está amargado y es una basura lo que usted dice. No. Y la gente que está sentado... ¡Oh! Quiero decirte algo. Tristemente, son cosas que muchas veces suceden entre nosotros. Claro, tenían convicciones porque tenían profundidad bíblica. Sabían que había algo que no estaba bien. Pero sus convicciones los llevaron a tratar los temas en cuanto a las formas y en cuanto a los temas de fondo. ¿Y qué es lo que dice la Biblia que hizo este matrimonio entendido? Terminó la reunión, saludaron, que esto, que lo otro, y dicen, Apolos, ¿tenés un minutito? Aparte, dicen. Y estando aparte, solos, utilizan la forma correcta. No lo exponen a él. Humanamente se lo podría haber expuesto. Bíblicamente no es correcto. Y lo llevan aparte y lo equipan con lo que a él le está faltando.
¿Cuál es el resultado de esto? La cuestión de fondo. Le completan el mensaje que él tenía incompleto. El loco era una máquina. Era buenísimo con lo que hacía. Y dice que lo encamina, sigue su viaje y fue de gran provecho y gran bendición para la iglesia de Dios. Ahora, era un predicador muy conocido, una persona muy influyente, mucho del fruto que Apolos tuvo en su ministerio. Quiero decirte algo. ¿Sabés quién van a compartir parte de ese fruto? Aquila y Priscila, que en vez de hacer un papelón en un encuentro del pueblo de Dios, entendieron que sus convicciones le tenían que servir para ponerlo aparte, para hablarle amorosamente, para mencionarle que había algo que le estaba faltando y para hacerlo volver con una capacitación superior para poder desarrollar su mensaje, su ministerio, su prédica de la manera correcta. Hay veces que nosotros tenemos convicciones, pero son convicciones que están fuera de foco. Hay veces que nosotros tenemos convicciones, pero la convicción no te da el permiso de hablar cosas fuera de lugar, fuera de volumen. Siempre uno, te lo digo desde este lado, formo parte del consejo pastoral de la iglesia. Naturalmente, de 10 personas que se te acercan a hablar, 8 son quejas. Eso es lo natural. Y vos tenés que saber lidiar con eso. Ahora, algo en lo que hemos tenido que instruir a la iglesia son 3 principios. En el lugar correcto, de la forma correcta y con la motivación correcta. Porque quizás me están diciendo algo que es cierto que hay que mejorar. Y si vos me lo decís para corregirme bien, va a ser para edificación del cuerpo, olvidate. Pero eso no se hace en el pasillo de la iglesia, no se hace en los tiempos de preguntas, ¿viste? Tristemente no sé la cultura que ustedes tienen. Por lo menos más cerquita allá de la 9 de julio, cuando estaban las famosas reuniones de la iglesia, tenías que ir con chaleco antibala. Porque era el momento en el que, viste, cargaban, o sea, que arrancaban, no sé, ¿cómo puede ser esto? Claro, nosotros queremos tener la iglesia primitiva, pero el tema es que nos manejamos como la iglesia de la Odisea. Entonces hay algo en el medio que se nos perdió, hermanos. Y yo quiero serles totalmente franco y sincero. Entre ustedes Dios tiene muchas cosas para hacer y tiene mucho pueblo para ganar. Pero sí creo que tienen que ver en la guía de Dios de charlar las cosas con las formas correctas y las cuestiones de fondo correctas. Porque mientras estemos fraccionados, no avanzamos. Las actividades son buenas, pero Dios no envía la bendición. Podemos alabarle, adorarle y decir un montón de cosas que son ciertas, pero el Evangelio, queridos hermanos, lo tenemos que defender contra viento y marea, con matrimonios que sean como este matrimonio. Ellos estaban hablando con un hermano que estaba haciendo las cosas, o mejor dicho, podía hacer las cosas de una mejor manera. Y creo yo que ese es el camino que nosotros debemos entender que tenemos que transitar. Mientras no logremos destrabar aquellas cosas que durante tanto tiempo nos tienen trabados, va a ser difícil. Para mí no es fácil decirte esto, porque sé que quizás lo que te reía no te va a hacer reír más, pero sí yo tengo que estar tranquilo delante del Señor. ¿Sabes por qué? Porque como iglesia hemos pasado momentos difíciles. Y hemos tenido que aprender y entender que en el camino de la humillación, en el camino de la honestidad y en el camino de la dependencia sola y exclusivamente de Dios, se pueden solucionar las cosas que no están bien. Por eso el apóstol Pablo decía, he sido formado por los de Cloé, botones, buchones al mano.
Bueno, yo no sé, no he sido informado por nadie, pero he charlado con muchos y hay cosas que están trabadas. Quizás les lleve días, semanas y meses de oración. Pero hay cosas que en el temor del Señor, se los digo, tienen que trabajar para destrabar en sus lugares, para que el Espíritu Santo pueda guiarnos no solamente cuando le alabamos, sino en la forma y en la manera en que vivimos nuestra vida. Por eso las cuestiones de forma son tan importantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos equivocamos en la cuestión de forma, no llegamos a tratar nunca la cuestión de fondo. Y cuando no tratamos la cuestión de fondo, no vamos a llegar nunca a lograr ver que Dios puede corregir un error, encauzarlo, y que la iglesia, el ministerio, la persona de turno con la que estamos hablando, pueda seguir siendo de bendición. Claro, si nosotros formamos parte de la iglesia, nos tenemos que comportar como hijos dignos. El lugar que Dios nos ha dado, nos ha reservado y nos ha provisto para que seamos parte del pueblo de Dios. Por eso yo te decía, estamos en un retiro de matrimonio, a mí me cuesta mucho salirme de lo que es la iglesia, ¿viste? Te podría hablar del amor, nunca deja de ser. Están las telenovelas, ¿viste? Pero hay veces que hay otras cosas que hay que charlar. Y hay que charlar las cosas con altura, con espiritualidad, porque todos nosotros tenemos el mismo espíritu. Y si todos tenemos el mismo espíritu, tenemos la capacidad de llegar a las mismas conclusiones. Nosotros tenemos un consejo, te cuento esto para ilustrártelo, tenemos un consejo pastoral, somos 6 personas que lo conformamos. Nunca tomamos una decisión si no estamos los 6 de acuerdo. Y somos distintos, yo, loco de la cabeza, otro, viste, lo más parecido a Jesús, viste, ¿cómo, qué hace en la iglesia este muchacho? Viste, porque en la iglesia tiene un porte muy salvaje, viste, y somos muy distintos, dones distintos, personalidades absolutamente distintas. Pero si algo que nos hemos propuesto es nunca tomar una decisión si no estamos todos de acuerdo. Te puedo asegurar que no es fácil, pero nunca se negocia la cuestión de forma. Nunca va a haber una acción o una palabra elevada de tono, porque eso no es digno del Señor. Y son cosas, querido hermano, que tenemos que entender y aprender. ¿Sabes por qué tomamos esa decisión? Porque una vez tomamos una decisión en la que no estuvimos todos de acuerdo. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Hubo lío. Entonces dijimos, y no tenés que ser muy sabio ni tener un doctorado en la palabra, si somos 6 y tenemos el mismo Espíritu Santo, evidentemente que el Espíritu Santo nos tiene que mostrar y revelar lo mismo a los 6. Hasta que no esté eso, no avanzamos. Y fue sumamente sanador y fue sumamente necesario para que la iglesia pueda entender desde el liderazgo de qué forma nos tenemos que conducir. Ayer le hablaba a los hermanos cuando estábamos solos. Claro, lo que pasa es que en vez de tener iglesia tenemos guarderías, en donde hay un montón de gente quejándose, haciendo capricho, pataleando y tratando las cosas de la forma incorrecta. Y por eso te lo digo con muchísimo amor y con muchísimo respeto. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña, porque ha sido parte de la experiencia de vida ministerial, y porque mientras no logren solucionar muchas de esas cosas, no van a poder avanzar. Vamos a seguir abrazados, somos un pequeño pueblo muy feliz. Pero llega un momento determinado que si somos buenos, vamos a dejar de ser pequeños. Porque es anormal que la iglesia no crezca. Cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, a los que les gustan los números, capítulo 1, 120, capítulo 2 se suman 3.000, capítulo 4, 5 se suman 5.000 más. O sea que los primeros 4 o 5 capítulos llegaron a 8.120 personas por lo menos.
Y nosotros, si quizás en 10 años logramos ganar 8, decimos, wow, hemos tenido un crecimiento expansivo, explosivo, extraterrestre, meterle toda la C que quiera. Y cuando lo analizamos, y quizás nos tendría que dar vergüenza. Yo siempre a los chicos en la iglesia les digo, la gracia de Dios nos ha permitido crecer a nivel numérico mucho. Pero digo, cuando nosotros calculamos lo que nosotros somos acá, si vos sumás las 6 o 7 iglesias que hay en Berazategui, no llegan a tener la cantidad que tenemos nosotros en nuestra iglesia. Entonces vos podés llegar a la iglesia, ves gente y decís, wow, qué bueno está esto. Pero yo siempre que le digo, cuando vos bajás de la autopista en Berazategui, te dice que el partido, ¿sabés cuánta gente tiene? Ahora está en 500.000 habitantes. ¿Sabés lo que significa eso? Que si vos salís de la puerta de la iglesia hace 5 cuadras, ni saben que estamos. Claro, si yo me comparo con los que tienen menos, y quizás me puedo sentir Gardel con guitarra eléctrica. Pero cuando yo me comparo con lo que tengo que hacer, estamos lejos, hermano. Y Dios entre ustedes tiene mucho para hacer, y tiene mucho pueblo para ganar. Pero sí les decía a los hermanos, hay veces que tenemos que dejar de salir a buscar gente y tenemos que arreglar la gente que tenemos adentro, porque está comprobado que la gente viene y siente si lo que le estamos diciendo es verdad o es mentira, y el mismo Señor que tiene poder para salvar a esa gente es el mismo Señor que tiene el mismo poder para poder arreglar las cosas que entre nosotros no están bien. Te vuelvo a repetir, te lo digo con muchísimo amor y con muchísimo respeto. Pero es el pedido al Señor, que el Señor les bendiga y los inquiete para poder poner luz y ser parte de estos matrimonios entendidos que necesitamos en la iglesia. Porque claro, cuando vos lo haces a la forma bíblica, siempre hay provecho. Y siempre va a haber bendición. Quizás fue medio incómodo para Apolos escuchar la corrección. Pero también habla bien de Apolos, porque es el varón elocuente, el predicador, el que hace libros, el tipo que sabe a este. Y lo llamaron a la parte y dice, che, ya podemos mirar que te faltó leer un capítulo. Hermano, gracias, no sabía, no lo había escuchado. Lo que pasa es que a Mar del Plata no llegó esa información. Se quedó más cerca de Buenos Aires. Bueno, pero llegó tarde, pero llegó. Listo, pum. Me metió en el mensaje y el loco fue de bendición. Por eso hay que estar sabiendo cómo decir las cosas, pero queridos hermanos, a todos tenemos que estar sabiendo cómo recibimos las cosas. Hemos complicado mucho el Evangelio y la iglesia. Y la iglesia es algo simple. Es un organismo viviente que tiene que estar organizado. Que tenemos que cosechar el amor de Dios y el temor de Dios. Y que tenemos que entender que el valor más agregado y más valioso que tenemos entre nosotros son nuestras relaciones. Por eso vos sabés que esta es tu familia. Porque todos lo dicen, ¿no? Pero quiero decirte algo. ¿Vos querés pasar tiempo con tu familia? Hay veces que no queremos. Que lo hacemos porque no nos queda otra. Pero mientras que lo hagamos porque no nos queda otra, no vamos a poder disfrutar de las cosas que Dios realmente en este tiempo puede hacer. Por eso este matrimonio tenía, ¿qué tenía? Compañerismo, tenía convicciones, pero era un matrimonio en tercer lugar, para ir cerrando la idea, que tenía compromiso. Claro, el apóstol Pablo de la Biblia no nos declara de manera detallada qué es lo que pasó. Hay algunos estudiosos, algunos historiadores que tal vez manejan algunas opciones. Lo real es que la Biblia me lo dice. Lo único que dice es que en los saludos que Pablo hacía, dice, bueno, saludame a Aquila y Priscila, a mis colaboradores. Ellos en un momento determinado pusieron su vida por mí. Y dice, yo quiero dar testimonio que yo doy gracias a Dios por su vida. Pero no solamente yo doy gracias por su vida, todas las iglesias a las que yo estoy ministrando y saben lo que ellos hicieron por mí, ellos también le dan gracias, porque producto de lo que ellos hicieron,
yo pude seguir haciendo lo que tenía que hacer, que la Biblia no nos declara detalladamente qué era lo que pasaba, pero si algo que deja en claro es que ellos estuvieron a punto de dar su vida en beneficio por él. Claro, ¿por qué es importante lo anterior que te decía? Pero cuando vos decís, bueno, estamos comprometidos, y bueno, ¿qué pensamos del compromiso? Ir a la iglesia, estar en un ministerio, hacer la obra. Pero creo que el grado máximo de compromiso lo encontramos en estos hombres que dice la Biblia que estuvieron dispuestos a dar su vida por el apóstol. Si hiciéramos un sorteo por la persona que tendrías que dar la vida acá, y quizás sacaríamos un nombre y decir, por este quizás me tomo una plaza antes para, viste, no estar, y quizás, y por este ni loco, no se lo merece, no sabe lo que me dijo, lo que le hizo a... Ellos tenían otra mirada, porque de acá eran distintos, y eso hacía que su vida fuera una vida distinta. Y el mismo apóstol Pablo, el personaje quizás más destacado del Nuevo Testamento, después del Señor Jesucristo, dice, hermanos queridos, en medio de todo el ministerio, todo el tema que él tenía, dice, yo quiero dar testimonio de este matrimonio. Porque ellos en un momento de la vida estuvieron dispuestos a dar su vida por mí. Ahora, no solo eso, ¿por qué decimos que tenían compromiso? Porque cuando él está saludando, dice, bueno, y saluden a Priscila y a Aquila y a la iglesia que está ¿dónde? En su casa. Tener la iglesia en casa, ¿no? Qué bendición. Que vienen los matrimonios con los nenitos, ¿no? Qué lindo. Y te tocan todos los muebles, te tocan todos los adornos. Y viste que los padres dicen, ¡ay, está pasado! Está pasado, mataste, te viene, lo rompió media casa. Ah, y él cuando sale se pone... Y esa loca, tiene un sueño... Lo que pasa es que es un niño de pandemia. Sabandija descontrolado. Pero tener la iglesia en casa no es fácil. Nosotros cuando estábamos recién casados, justo estábamos trabajando con los adolescentes, y vivíamos a 8 cuadras de la iglesia. Y claro, los locos no estudiaban, no laburaban, se levantaban y venían para acá, se estaban todo el día en casa. ¿Viste? Horacio, ¿viste? O sea, así que ella tiene un campamento en casa. No es fácil. En un momento determinado que necesitábamos una vivienda, la gente de la iglesia nos dijo, hacemos una casa. Nosotros tenemos una propiedad a la vuelta de la iglesia, que era la iglesia inicial, ¿no es cierto? Entonces dice, Horacio, hacemos acá una casa para así tan cerquita de la iglesia. No. Tranquilo, vamos a alquilar, que ahorita damos. Después hicimos 2 viviendas pastorales, hay gente que se está preparando para el servicio, que viven ahí. Uno se está proyectando al trabajo en la iglesia y otro en marzo se está yendo a Turquía de misionero. Pero no es fácil estar cerca. Y esta gente no estaba cerca. ¿Sabe qué hacían? Tenían la iglesia en su casa. Y estaban dispuestos a que se ensucie el baño, estaban dispuestos a que se rompan los adornitos, estaban dispuestos a que le toquen la tele, porque entendían que había un llamado que estaba por encima de todo lo que ellos podían llegar a pretender o esperar. Por eso decimos que este matrimonio tenía compromiso, porque estuvieron dispuestos a darlo absolutamente todo. Eso no quita que el resto tenemos que ser conscientes, ¿no? Pero sí cada uno de nosotros, para hacer un matrimonio entendido, tenemos que entender que llega un momento en la vida en lo que tenemos que dar todo. Porque lo que tenemos no es nuestro, es de Él. Claro, si tenés la cultura de decir, bueno, yo separo mi diezmo para dar al Señor, vos vas a rendir cuenta de eso, pero del otro 90 también vas a rendir cuenta. Hay veces que pareciera ser como que es, viste, un impuesto.
Y dice, bueno, di el diezmo, listo. Con el otro me voy de farra, me la malgasto. Pero vas a rendir cuenta de uno y del otro, ¿no? De tu tiempo lo mismo, vas a dar cuenta del tiempo que vas a la iglesia por los motivos por los cuales no vas, pero vas a rendir cuenta de cómo usás el resto de tus horarios y el resto de tus días. De todo vas a rendir cuenta. Y ese día se acerca, hermano, donde la obra de cada uno va a ser revelada y se va a saber si viviste para vos o viviste para él. Acá con suerte estará 60, 70, 80, 90. Tenemos una viejita que quiere vivir 124 y es crocante, ¿viste? El yerno, que es uno de los líderes, espero que el Señor se apiade de todo, ya la vamos a bancar en la eternidad, ¿no es cierto? Por siempre y para siempre. Pero comiendo a favor 90 años. Allá es una eternidad. Y cómo vos vivas estos 80, 90 años va a determinar cómo le va a pasar allá. Claro, allá no va a ser factible pasarla mal, porque cuando lo veas al Señor, se acabó la historia. El problema es que cuando lo veas al Señor, quizás lo que surja es el hecho de decir, cómo frente a semejante espectáculo, a semejante situación, yo viví en otro canal toda la vida. Me equivoqué. Pero ahí está. Si vos acá te diste cuenta que estás equivocado, hacé las correcciones. Te va a costar, va a ser difícil, vas a tener que laburar como un negro, sí. Pero quiero decirte algo, es algo que vale la pena. Vivir la vida de una forma entendida, porque te hace vivir de una manera superior al resto. Y en nuestras iglesias necesitamos mucho de esta gente. Nosotros las necesitamos en Berazategui. Y seguramente en Ostende, en Miramar, Mar del Plata y en el lugar de donde vengas, también las necesitan. En nuestras iglesias no podemos tener temas prohibidos. No, estos temas no hablamos porque se arma un lío. Y claro, mientras tengas un cuartito secreto, no se va a armar lío. Pero el tema es que no vamos a avanzar. Y el Señor dice que para su iglesia, dice que nos dio poder para que seamos testigos, que empecemos en Mar del Plata y que lleguemos hasta el último de la tierra. A nosotros nos puso en Berazategui hasta el último de la tierra. Te puso en Miramar hasta el último de la tierra. Es decir, ¿cómo hacemos? No sé. Pero sí hay pequeñas puertas que el Señor te abre que te van permitiendo decir, che, estamos pudiendo ser parte de la obra que Dios está haciendo en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque la visión es de Él, la misión es de Él. Lo único que nosotros tenemos que hacer es alinearnos a lo que Él quiere hacer en este tiempo. Por eso yo no sé cómo viniste. Quizás, y te lo digo sinceramente, tal vez no me vean nunca más. Sí, yo tengo una responsabilidad ante el Señor de transmitirte con amor lo que entiendo de parte de Dios, que viene de Dios con amor para ustedes. Pero ahora la responsabilidad es de ustedes. Yo en casa, con nuestra gente, trabajamos de esta manera. Y te puedo asegurar que tiene frutos. Y por eso te quiero animar y desafiar a que vos pruebes al Señor. Y quizás llegaste siendo un matrimonio enredado, un matrimonio equivocado, un matrimonio que estaba desenfocado. Hoy el Señor te dice, bueno, hay chances de corregir las cosas. El trono de gracia está abierto las 24 horas para que podamos ir ahí y alcanzar el oportuno socorro. ¿Qué socorro necesitamos en esta mañana? Yo no te lo puedo decir. Pero si vos en tu interior hablas con el Señor y le pedís que te lo revele, te lo va a revelar. Va a ser propicio a tu necesidad. Y te va a permitir dar un pequeño paso para empezar a solucionar las cosas que no están bien. En casa y por consecuencia en la iglesia. Para que cada vez que en la gracia de Dios se puedan reunir, puedan saber que son una familia y puedan sentir el calor de la familia y de la fe, porque es lo mejor que te puede pasar. Con la familia de la fe compartimos nuestra vida,
Mis chicos tienen tíos de sangre, pero tienen muchísimos tíos de corazón. No hay diferencia. Hoy estamos acá porque muchos tíos del corazón están orando por nosotros y están cuidando a nuestros hijos. Es nuestra familia en serio. Y pasamos las fiestas con ellos, nos vamos de vacaciones con ellos, los traemos a la playa, muchos los hemos traído a la playa porque no conocían el mar. Llegábamos y parecía, ¿viste? Cuando el Chavo iba a Acapulco, que la gente rajaba, bueno, imagínate la escena. Pero ¿sabés lo que es llevar a la gente? Para ustedes el mar es algo común, pero llevar a la gente a conocer el mar. Pero si, ¿cómo que no conocen el mar? No lo conocen. ¿Y sabés lo que es decir, bueno, ¿sabés dónde conocí el mar? Con mi familia, en mi iglesia. Son esas cosas que no tienen precio. Pero son esas cosas que se disfrutan cuando nosotros transitamos el camino correcto que tenemos que transitar. No es fácil, pero tampoco es imposible. Por eso te vuelvo a repetir, es algo compartido con Lorena, le damos muchísimas gracias por darnos la posibilidad de compartir con ustedes este tiempo. Las cosas que hemos compartido son de corazón, en amor, en temor, y oramos para que Dios realmente les bendiga. Y a veces la bendición de Dios viene de la mano con redarguir, viene de la mano con hacer cambios, viene de la mano con corregir, viene de la mano con pedir perdón, viene de la mano con reconciliar, viene de la mano con permitir que Dios sea Dios en la iglesia y en casa. Y para eso necesitamos muchos matrimonios entendidos. Así que vamos a terminar de una manera distinta, si te parece, tomar la mano de tu mujer, para poder orar. Yo quizás voy a orar a nivel general, pero después quedate 2 minutitos orando con tu mujer, diciéndole gracias al Señor por todas las cosas que en este tiempo nos ha permitido vivir y sabiendo qué cosas Dios nos ha marcado para que podamos trabajar. Querido Padre, queremos darte gracias por esta mañana, por poder compartir este tiempo con los hermanos. Vos sabés en qué situación cada uno estamos. Y te queremos rogar, te queremos pedir que realmente seas propicio a nuestras necesidades. Quizás hay gente que tiene que hablar mucho, corregir muchas cosas, pedir perdón por cosas. Que tengan la valentía en esta mañana de poder hacerlo. Quizás alguno tenga que acercarse a algún hermano a confesar alguna falta. Son las cosas que tu palabra nos dice que tenemos que hacer. Que realmente les des valor, que les des sensatez y que podamos dejar de vivir de las victorias del pasado y podamos entender que vos querés que hoy podamos obtener victoria. Vos sabés cuántos enredados y equivocados hemos venido, pero te rogamos que hoy tomemos decisiones que nos permitan retirarnos de este lugar entendiendo lo que vos querés y lo que vos esperás de nosotros. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo haga el ministerio que solamente Él puede hacer, de tomar tu palabra y llevarla a la necesidad de cada uno, para que tu nombre sea reverenciado por sobre todas las cosas, pero para que podamos cambiar conductas destructivas que muchas veces no nos han hecho bien. Te amamos porque nos amaste primero y te rogamos que en este momento que vamos a orar en pareja unos minutitos, que tu Espíritu Santo sea evidente obrando en nosotros y a través nuestro, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.